Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, unos me conocen, otros no me conocen, ¿no? Pero bueno, ahí le damos. ¿Saben que el pastor Lenín hace 5 semanas atrás, él predicaba y decía, el Señor Jesús no se quedó en la tumba y yo tampoco me quedé en el hospital. Así es que aquí estamos, ¿sí? Para compartir la palabra. ¿Saben que le digo esto? ¿Por qué? Bueno, recién algunos hermanos saben lo que yo estuve hospitalizado como 2 meses, ¿no? Y me hicieron 2 operaciones, pero de suma urgencia, porque me dijeron que yo era una bomba de tiempo andando en la calle. Entonces imagínense que yo me fui a dejar los exámenes en el hospital y coge el doctor los exámenes y dice, usted se queda. Yo me fui en el carro estaba en el parqueadero y el doctor ese rato dijo, busquen camas. Porque fue tan rápido, ¿no? Entonces, hermanos, yo le doy gracias a Dios, porque Dios ha sido tan bueno, porque al momento que yo estaba en el quirófano, ya se reunieron los siete doctores y me dijeron, señor Clavijo, le vamos a dormir. Si es que se despierta, en buena hora, pero a lo mejor usted ya no se despierta, porque su operación es bien difícil, bien dura, nos vamos a demorar como 5 a 6 horas, y eso se habían demorado. Entonces, pero ahí tuve la oportunidad de hablar de Dios a los médicos, ¿no? Entonces les dije, a ver, perdón, les pedí la palabra a los médicos y le hablé de Dios. Que Él era el principal doctor en la operación. Y luego venían ellos. Entonces por eso yo les dije, doctores, tranquilos, no se preocupen, porque yo estoy preparado para la muerte. No se preocupen de eso, porque me hicieron firmar unos papeles diciendo que ellos no se hacían responsables si yo fallecía ahí. Y esto les hablo hace de un mes nomás, creo. Entonces recién estoy, bueno, ya estoy mejorcito, pero aquí estamos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Por favor, pongámonos de pie. No me voy a demorar mucho, porque tienen que ir a ver el fútbol. ¿Qué será más importante, la palabra o el fútbol? Las dos cosas no son así. Dios es importante. Oremos. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Papito Dios, gracias, Señor, por tenerme con vida aquí. Y, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que tú vas a poner en mi boca, Señor. Espíritu Santo de Dios, te invito, Señor, aunque tú ya estás, pero tú eres el primer invitado a esta reunión. Te pido, Señor, que tú pongas carbones encendidos, Señor, en mis labios, Papito Dios, y la palabra sea fluida, Señor, para que quede grabado en nuestro corazón y, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo les comento, ¿no? Sin el Espíritu Santo de Dios nosotros no podemos trabajar. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Eso sería palabra de hombre. Pero si ustedes le invitan al Espíritu Santo de Dios, ¿no? a cualquier cosa, y todo nos saldrá bien. Hermanos, bueno, yo quiero primeramente agradecer a Dios, ¿no? Por la vida que me da. Es la tercera oportunidad que me da Dios. Hace 30 años me llevaron muerto al hospital. Dios me dio la oportunidad de vivir. Hace un poco tiempo me asaltaron en Ambato los de la moto. Me dio la oportunidad de vivir. Ahora en el hospital, Dios me da la oportunidad de vivir. Bueno, Dios es bueno.
No sé cuándo me vaya a llevar. Él es dueño de mi vida. Y Él es dueño de ustedes, jóvenes. Amén. Bien, entonces yo quiero agradecer, ¿no?, a los pastores de esta iglesia, Pastor Lenín, Pastor Emita, Pastor David, Pastora Patita Suárez y Juventud, ¿no?, que fueron a hacer una bella vigilia en mi casa. Fue algo hermoso porque se sentía el Espíritu Santo de Dios. Gracias, jóvenes, por estar ahí. ¿Y saben qué? Ese es el buen cristiano. El buen cristiano es cuando, bueno, muchos de nosotros les decimos, vayan, oren, usted está en pecado, pero eso no es la palabra. Lo que uno tiene que decir como buen cristiano, tiene que decir, cuando el hermano está caído, cuando el hermano está en pruebas, ¿qué hay que decir? Hermano, deme la mano y andemos juntos. Ese es el buen cristiano. Ese es el recién nacido. Eso es lo que Dios necesita. Hermanos, en el hospital, cuando yo me iba ya al quirófano, ya estaba en la cama, y le veo un señor que llega cansado, o sea, ha marcado a su hijita, una señorita, no sé qué le pasó, eso así. Y al señor que me llevaba le digo, ¿dónde queda el quirófano? Dice, está lejos. Le digo, ¿qué le parece? Yo me voy andando. Llévenle a la chica en la camilla. Dice, ¿seguro que usted puede andar? Le digo, sí, yo puedo andar. Me bajaron, le seguí la línea y le esperé en la puerta del quirófano. ¿Y saben qué pasó, hermanos? El día que yo salía de la ducha, y le veo a la señorita, le saludo, le digo, buenos días. Dice, usted es un ángel, usted es un ángel. Me sorprende. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo era la persona que no podía llevar. Hermano, así tenemos que ser. O sea, colaboradores. Y eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Jóvenes, ya les voy a dar unos testimonios, gracias al Señor, ¿no? Y hermanos, gracias a ustedes también. ¿No se oye? Aló, ahí sí. Bueno, entonces, gracias a ustedes como congregación, yo sé que todos ustedes estaban en oraciones. Gracias. Gracias, hermanos. Así tenemos que ser. Muy agradecido con todos ustedes y con el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Amén, amén. Bien, el tema de hoy es el llamado para evangelizar. Hermanos, yo me gozo con esta palabra. La palabra de Dios es muy hermosa y me encanta la alabanza que cantaban. Yo he decidido seguir a Dios. Qué hermoso seguir a Dios. ¿Sabe cuántos años le sigo a Dios? 35 años. Y no he vuelto atrás. Sigo adelante. Sigo adelante. Entonces, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en Ezequiel. A ver, quiero ver la Biblia, por favor. Hacen Biblia, no he dicho. Muy bien, felicitaciones, mi hermanita. A ver, veamos. Muy bien, eso es el buen cristiano. Esa es la palabra de Dios que tenemos, del bolsillo saca. Eso es la palabra de Dios, hermanos. No, que ese es el buen cristiano también. Hay que andar con la Biblia. Pero claro, ahora la tecnología es diferente porque anda la Biblia en el bolsillo. O anda en la cartera. Pero el buen cristiano anda a llevar a la mano. Entonces ahí dice, este es cristiano. Y desde ese momento al cristiano le respetan. Amén, hermanos.
No se duerman, por favor. Bien, vamos a ver Ezequiel 2, del 1 al 8. Este versículo me encanta, hermanos, porque cuando yo comencé a evangelizar, para mí este versículo es un versículo rema, donde le enseñan. Y qué hermoso, hermanos, como dice, no, Ezequiel 2:1 dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios le dijo, Ezequiel, ponte de pie porque yo quiero hablar contigo. ¿Qué palabra, hermanos, que Dios le diga, yo quiero hablar contigo? ¿Qué sería si Dios le dice a usted, póngase de pie y vamos a hablar contigo? Voy a hablar contigo. ¿Se pondrían de pie? No creo. Hay que estar seguros. Con Dios hay que estar seguros. Entonces, eso le pasó a Ezequiel y le dijo, y luego me dijo, y habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿Ustedes, hijos, saben la vida de sus padres, cómo eran? Algunos sí y algunos no. Pero algunos, yo creo que nuestros padres no aceptaron la palabra de Dios. No quisieron seguir los caminos de Dios. Por eso Dios dice, se rebelaron hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, que hay personas que no quieren aceptar la palabra de Dios. Y usted como hijo, como joven, ha aceptado la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene problemas en su casa, con sus padres. ¿Por qué? ¿Qué le dicen sus padres? Vos te has metido a no eres mi hijo. Deniegan. O tú eres, o mi hermano, pero le niegan. Y eso me pasó a mí. Y yo creo que a ustedes también les pasaría esto. Pero, ¿qué es mejor? ¿Seguirle al mundo o seguir a Dios? A ver, pero todos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos a Dios o seguimos al mundo? A Dios. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, por eso, hermanos, yo me gozo aquí porque dice que Dios le dice a Ezequiel, yo te envío a esas personas de duro corazón. Hermanos, como yo les decía, si nosotros estamos con el Espíritu Santo de Dios, no hay problema. Porque Él es el que trabaja, mas no nosotros. Siempre, hermanos, cuando yo he compartido la palabra, la primera invitación ha sido al Espíritu Santo. Y las cosas se han facilitado. Hombres de corazones duros. Es verdad, hermanos. Pero si nosotros tenemos ese llamado de Dios, tenemos que hacer. A Él no le podemos negar, hermanos. Por eso dice la palabra, dice, yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te santifiqué. Y cuando nosotros nacimos, ¿qué pasa? Dice, yo te di por profeta de las naciones. Entonces nosotros ya nacimos, ya salimos con eso de servirle a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? El mundo nos ha llevado al mundo. Y parece que el mundo es mejor que las cosas de Dios. Pero por la misericordia de Dios, hoy estamos aquí. No es que no tenemos que hacer, yo creo que todos tenemos que trabajar. Algo hay que hacer en la casa, ¿no es cierto? Pero por la gracia de Dios estamos aquí. En agradecimiento a Dios que nos ha sacado de donde estábamos, estamos aquí. ¿Para qué? Para servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios?
¿O cuántos estamos ya sirviendo a Dios? A ver, jóvenes, alcen la mano. No importa, adultos también ya. Les incluyo ahí. Bien, hermanos, como les digo, sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Le digo esto ¿por qué? Porque yo comencé, ¿quién conoce Puerto Quito? ¿Conocen Puerto Quito? Ah, sí, usted sí. Hermanos, yo me fui a hacer un trabajo allá, pero desde el día que entré a hacer trabajo secular, les dije a mis jóvenes, ustedes hacen este trabajo porque yo tengo otro trabajo. En esas fincas de allá, que se da el palmito y todo, desde el primer día hablé donde íbamos a hospedarnos y todo, les dije, a ver, ¿cuál es la vida aquí? ¿Cómo andan? ¿Cómo están las parejitas? ¿Cómo están las familias? Todo en desorden, hermanos. Todo en desorden. Había un señor, el capo de ahí, era dueño de todas las mujercitas en esas fincas. Pero así, qué tremendo. La primera tarde nos reunimos 7. Y ya me fueron conociendo, hermanos. A las 11, 1 de la mañana andaba yo de finca en finca, siempre con el Espíritu Santo de Dios. La noche, no el día, la noche. Cogido mi varita y cogido una linterna, con las culebras. Andaba a esas horas allá en los bancos, en el Puerto Quito. Con la ayuda del Espíritu Santo, la mayoría de esas familias quedó en orden. Entonces, eso, hermanos, eso es lo que quiere Dios, que nosotros lleguemos allá, a donde esas familias están en desorden. No hay amor, no hay cariño entre las parejas o la misma familia. ¿Y sabe qué pasó? Que me buscaban para allá poner una iglesia. Pero yo no soy para iglesias, hablando la plena. No soy para iglesias. Dios me ha utilizado en algunas provincias. El pastor decía a ver, ¿quién estaba en la vigilia el día viernes de la semana anterior? 4. ¿Y qué pasó el resto? Bueno, no hacen la mano, ya no hacen la mano. Tranquilo, ahí nos quedamos. El pastor decía, a ver, ¿quién de los hermanos ha visto un milagro? Yo alcé la mano, pero no me dio chance. Hermanos, siempre utilizando al Espíritu Santo de Dios. Salí de los bancos y me fui al oriente. Dios me llevó al oriente. Cruzando en Gabarra, cruzando en canoa, el río Napo. Tremendo, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu Santo? No yo. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo? Cerró los chongos. No sé si alguien conoce qué es chongos. Cerraron discotecas. Cerraron todo lo que vendían cerveza, todo eso. Y toda esa gente entró a esa empresa petrolera que estábamos trabajando a ver qué pasaba. Averiguaban qué es lo que pasó y me buscaban a mí. Justo me buscaban a mí, porque algo pasaba ahí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo ese grupo de 70 personas se convirtieron al Señor. Éramos 70 personas ahí y todas se convirtieron al Señor y por eso es que cerraron todos esos vicios que había ahí en el oriente.
Hermanos, podemos darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Él es el que trabaja. Nosotros humanamente no podemos hacer eso, pero Dios sí. Y al momento que yo salí de ahí, todos convertidos y todo, se quedó a cargo un pastor, porque eran 70 personas, y se quedó a cargo esa célula, porque era célula. Bueno, con 20 creo que se fueron a una iglesia, no sé, pero eran 70 personas que se convirtieron al Señor, y en ese grupo de los 70 ha habido un pastor que algo le sucedió, él ha sido de Riobamba, y me dice, hermano Jaimito, me admira, dice, yo estoy admirado de usted no tiene miedo acá. Le digo, ¿por qué va a tener miedo? Si estoy con el Espíritu Santo de Dios. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando uno está consagrado al Señor, todo nos irá bien, hermanos. Eso es lo que nos falta. Yo el otro día le decía al pastor, aquí en la iglesia nos falta santidad. ¿Cómo no quisiera, hermanos, regresar al tiempo de antes? Antes, hermanos, bueno, en mi caso no. Yo no veía la lluvia, o con mi familia que salíamos así a evangelizar, todo eso. No importaba el hambre, no importaba el sol, no importaba nada. Pero qué lindo que servirle a Dios. Jóvenes, varoncitos y mujercitas, quisieran servirle a Dios. Si Dios les dice mañana, a ver, Jorgito, te invito a una célula, ¿qué le diría? El Jorgito, no, dejemos para la otra semana. No, para Dios tiene que ser ese momento. Ese momento tiene que ser. Hermanos, es que el Espíritu Santo de Dios está con uno y Dios es el quien hizo el llamado, no el hombre. Cuando yo entré acá a la iglesia, no es que me llamó el pastor, sino Dios. Él tenía un propósito conmigo, con mi familia. Todos le servimos a Dios, todos. Y es, como les digo, algo hermoso. Entonces, dice, yo pues te envío a los hijos de duro y rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Así es que, hermanos, si Dios nos hace llamado, no hagamos excusas. Porque dice la palabra, bueno, como no tengo mucho tiempo, hermanos, más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice que nosotros seremos responsables de esas almas que se pierden. Por si acaso. Y dice que Dios en el versículo 16 dice, aquí habla sobre el atalaya de Israel. Nosotros somos los atalayas, nosotros, ustedes. Que tenemos que ver cómo está el vecino, llegar a esos vecinos. Es como que nos diera un poco de vergüenza, pero no hay vergüenza. Para Dios, nada, porque Dios nos ha hecho llamado. Como les decía de un principio, hasta andar a llevar la Biblia nos da vergüenza, pero no, mis hermanos, no tiene que ser así. El que quiere servirle a Dios, tenemos que hacer todo lo que Él dice. Si Él les llama este rato, vamos corriendo. ¿Por qué? Porque en el día del juicio vamos a estar ahí delante de Dios y Dios nos va a rendir cuentas a nosotros, viendo las almas que se pierden. Tomemos bien en cuenta esto, hermanos.
Me sucedió en Ambato que se ha muerto una señora. Bueno, yo trabajo la mayoría del tiempo en Ambato. Pero justo ese día que se muere la señora me mandaron al Puyo a trabajar. Y me llama el hijo, me dice, don Jaimito, dice, sabe que mi mamá se murió, pero, dice, se despertó en la caja. Imagínense. Por eso digo, hermano, el pastor decía, ¿quién ha visto estos milagros? Yo he visto. Y este amigo, porque yo ya estaba evangelizando a esa familia. Y yo no podía dejarles parado. Tenía que ir. Ya a las 5 o 6 de la tarde me llama este amigo. Dice, don Jaimito, usted sabe de esto. ¿Dónde está? Estoy en el oriente. ¿Puede venir? Sí, puedo irme. Cogí mi carro y a las 8 de la noche estuve en Ambato. A ver, pero le dije, pero no le tendrán en la caja, harán sentar un ladito. Hermanos, yo no tengo miedo a la muerte, pero sí tengo miedo al muerto. ¿Qué cosas no? Cuando falleció mi esposa, ni me acerqué a la caja, porque tengo miedo al muerto. Pero como yo les dije a los médicos, yo no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a la muerte. Por eso tenemos que estar preparados. Algún rato nos puede dar el patatús y se acabó. Hay que prepararse, hermanos, ¿sí? Así es que llego allá y bueno, la señora había estado sentada a un ladito y como me conocía la señora, imagínense que estaba muerta y yo la encuentro sentada ahí, pero sabía que ya se murió. Pero ¿saben qué era eso? Que Dios le dio la oportunidad de que ella pida perdón a sus hijos y sus hijos a ella. Por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar bien con Dios y bien con el enemigo. ¿Qué dice Dios? Ama al enemigo, ¿no es cierto? Tenemos que estar bien con ellos. Bien, entonces, el Señor dice, llegó el pastor. No, le digo, tranquilo, yo soy un servidor de Dios, yo no soy pastor. Y me ve y me dice, mi hijito, qué miedo, ¿no es cierto? Claro, estaba muerta y que venga a decirme, mi hijito, duro. Y me dice, mi hijito, ¿cómo está papito? Me dice. Le digo, bien, abuelita, bien. Pero así, hermanos, temblando. Le digo, a ver, abuelita, venga, vamos a conversar. Le digo, yo creo que usted está malita, pero no le podía decir, usted ya vino de la muerte. Le digo, abuelita, yo creo que usted está malita. Vamos, le digo, a hacer una oración. Aunque ellos ya recibieron a Jesucristo, todo. Le digo, vamos a hacer una oración. Y usted va a pedir perdón a sus hijos. Y sus hijos van a pedir perdón a usted. Con el fin que usted se vaya al cielito, porque usted, bueno, hablándoles así. Después que pidieron perdón los hijos, ella pidió perdón, a las 2 horas falleció. Ahí sí le vi que en verdad falleció. Hermanos, es tremendo. Pero si Dios nos hace llamado, allá tenemos que ir. Ahí tenemos que estar. Para eso Dios nos ha llamado. No solamente para que estemos sentados, no. Tenemos que levantarnos, hermanos. Es tiempo de levantarse. Juventud, es tiempo de levantarse. Es tiempo de caminar en los caminos del Señor. Porque para eso Él nos ha llamado. Para servirle a Él.
Yo, hermanos, yo me gozo, yo me deleito los domingos en las alabanzas, en la palabra. Y mucho más la palabra. Y mucho más cuando me toca a mí compartir la palabra. A mí me encantan, por si acaso, me encantan los velorios. Siempre me invitan, pero ahí estoy. Ahí estoy. Un día antes de entrar al hospital, don Jaimito, ¿dónde está? Viniendo de Ambato, 7 de la noche. Se murió mi mamacita, ¿puede acompañar? Claro que puedo acompañar. Llegué a la casa, merendé, hijas, vamos. Cuando nosotros llegamos, una señora decía, ¿quién sabe rezar? ¿Quién sabe rezar? Converso con el Espíritu Santo de Dios, le digo, ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. Señor, dame palabras. Me levanté, hablé con el hijo y me presentó y me puse al frente. Señores, yo no sé rezar, pero sí soy un representante de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. A mí me encanta aquí. Bueno, todo es lindo. La palabra, hay que deleitarse en la palabra. Hay que deleitarse en la predicación, en la lectura de la palabra. En Daniel 12:2 dice, a los que se mueren, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra de Dios? En el día del juicio todos nos levantaremos, todos estaremos al frente de Dios. Unos para qué? Para la vida eterna y otros para vergüenza. ¿Quiénes son, hermanos, los que nos levantaremos para la vida eterna? Ustedes y yo. Amén, hermanos. Amén. Pero ya les veo durmiendo. Saben que yo me fui a un encuentro a Machala. Bueno, antes siempre me gustaba hacer chistes, ¿no? Ahora ya no, hoy soy serio. Y ya se dormían. Y por ahí me sale una palabra, fuego, fuego, fuego. Hermanos, nos quedamos sin personal ahí en la... Todas las personas salieron corriendo, pensando que en verdad había fuego. Les digo, no, hermanito, les digo, chiste nomás era, es para los que están durmiendo. Es que, hermanos, ¿qué dice la gente? Que los cristianos somos aburridos. ¿Mandé? Algo me dijo. Yo creo que sí, dice. Yo no soy aburrido, hermanos. No. Los hijos de Dios no somos aburridos. Somos alegres, hermanos. Nosotros somos los más felices. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la vida eterna. Dios nos ha dado la salvación. Entonces uno tiene que estar contento, alegre de haber dejado las cosas del mundo atrás y seguir adelante en el Señor. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que dice aquí. Pastor, por favor, me avisan ahorita ya. ¿Sí? Saquen la bandera. Yo me emociono. Entonces, esa es la vida cristiana. Para eso, jóvenes, jovencitas, varoncitos, para eso les ha llamado Dios. No para que estén sentados durmiendo. No. Tenemos que salir a la batalla. ¿Sabe qué? Las iglesias cristianas, ¿sabe qué está pasando? Están convirtiéndose al mundo. Por eso les decía, hermanos, ya no hay santidad. Antes, cuando veníamos a la iglesia, acá digo, no hablo de otras iglesias porque es la única, yo nací aquí.
Y por eso digo, son 35 años creo con el pastor Lenin. ¿Qué era antes la santidad? Cada persona que llegaba venía y se ponía de rodillas. El pastor llamaba al ayuno. Era bonito porque este bloque se llenaba. Hoy, ¿sabe cuánto venimos? Bueno, antes de que me vaya al hospital venía yo al ayuno. 4 personas. ¿Y dónde es el resto? Nos llaman las vigilias. ¿Cuántos estamos? Medio bloque. Por eso digo, hermanos, las iglesias, ¿qué está pasando? Están volviéndose al mundo. No hay santidad. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Santidad. Que nosotros, Dios es santo, y nosotros como hijos tenemos que ser santos. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Ve atrás cuántos se duermen. De aquí se ve todo, hermanos. Vamos a tener que hacer como en la iglesia tradicional, con un bastoncito. Hey, hermanito, despiértese. Así era. Los cucuruchos, ¿se acuerdan? Un palazo despierto. Entonces, hermanos, si es que tenemos el llamado de Dios, Dios nos está diciendo, como le dijo a Ezequiel, anda donde esas personas de corazón duro. Es verdad, hermanos. ¿Saben qué? A mí me ha gustado los campos, las comunas. Allá llego yo. Y por eso, hermanos, que antes en el ministerio Clavijo, que éramos antes, no había gente de corbata, sino solo de ponchos, solo de chalinas, porque era gente del campo. Me encantaba, o me encanta a mí, las comunas, me encantan los campos, todo eso, porque ahí no ha entrado el Evangelio. Hace un mes que se murió una señora, una hermanita diré, porque con esta hermanita nos encontramos en el hospital, ella estaba en la habitación 2, yo estaba en la habitación 4. Y nos encontramos ahí. Le dije, abuelita Inés, si usted fallece, yo me diré al velorio. Y si yo fallezco, usted tiene que irse al velorio. Conversamos un ratito en el hospital. Y ya falleció. Y como me invitaron al velorio, me paré ahí a dar la palabra. Hace 15 años entramos con el Evangelio a esa comuna. Hace 15 años, hermanos. Fuimos nosotros los primeros en entrar allá. Y así es. Esa ha sido mi vida cristiana, mis hermanos, hasta aquí. Pero como digo, yo he visto maravillas, maravillas lo que Dios ha hecho. Imagínense, ¿se acuerdan quién oró para que llueva? A ver, hermanita, usted. Elías, ya ven, no están leyendo la palabra, hermanitos. Vamos a tener que tomarle la lección. Él oró para que llueva. Hermanos, Dios me llevó a una parte a una provincia, digamos así, que nunca escampaba. Nunca. Y llegué yo allá, el Señor de ahí dice, dice, qué pena de usted, aquí nunca escampa. Le digo, tranquilo, no se preocupe. Llamé a Quito, a mi esposa y a mis hijos, les digo, por favor, les pido que me respalden en oración. Pidámosle a Dios que un mes no llueva. Hasta evangelizar y trabajar y todo. ¿Saben qué pasó?
¿Qué creen? ¿Que llovió más o escampó? Escampó. El mes escampó. ¿Estamos durmiendo? ¿Sabe qué dijo el Señor? Que de un principio dijo que no vamos a hacer nada ahí. Dijo, ¿cuál es su Dios? Quiero pasar a su bando. Le dije, tranquilo, no se preocupe, ya va a haber un día. Hermano, el último día que ya salíamos de ahí, llueve, amanece lloviendo. Dice, me quedo en mi bando, ya no me paso a su bando. Le digo, tranquilo, tranquilo. Eso es para que todos los borregos, perdón que les diga, todos los borregos que están allí reciban al Señor. Vengan. Saqué la palabra, 1 hora de palabra. Hermanos, tremendo sol. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de ustedes. Denle un aplauso al Señor. Dios, jóvenes, Dios les puede utilizar a ustedes. Si yo que ya, no quiero decir que ya no puedo ni andar, porque puedo andar, estoy parado acá, ¿no es cierto? El pastor me decía, le pongo una sillita, ¿no? Tranquilo. Entonces, eso es lo que Dios puede hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un Dios que es el mismo, de ayer, de ahora y para siempre. Él es el mismo Dios, Él no ha cambiado, ni cambiará. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los infieles con Dios, no Dios. Él está ahí. Y esos son los milagros que yo he podido ver, que me consta. Ahora, si ustedes quieren saber el último ya, el último testimonio. Perdón, pastor, el último testimonio, ¿ya? El que menos queremos cobrar deudas, ¿no es cierto? O pagar deudas. Bueno, los de aquí no estamos endeudados, ¿o sí? No alzarán la mano, por favor. ¿Saben que no es mucho tiempo yo remodelé el Hospital Eugenio Espejo, lo que se quemó, ¿se acuerdan? Bueno, aquí hay pocos quiteños que no saben tampoco. Remodelé eso y el ingeniero que me contrató me debía $40,000 y cogió abogado para no pagarme. Él cogió abogado. Y el abogado me llama y me dice, señor Clavijo, le espero en mi oficina en Santa Prisca, me voy. Justo llego y he estado, que no me debe medio, redactando que no me debe medio. Cuando acabó, dice, señor Clavijo, pase. Pasé. La secretaria aquí, el abogado ahí, una silla aquí, otra silla acá. Dice, yo soy el abogado de tal ingeniero. Le digo, yo también traigo a mi abogado. Hágale pasar. Aquí está mi abogado. En la silla vacía que estaba, le digo, aquí está mi abogado. Mi abogado es Dios. Amén, hermanos. Amén. La única persona que está despierta. Y le digo, doctor, usted se va a entender con mi abogado. Gracias. Y me salí. A los 8 días me llama, señor Clavijo, le espero. Me voy. Señor Clavijo, tengo estos 20,000 porque eso usted tiene. Le digo, déjeme consultar a mi abogado. A ver, ¿cuál es el versículo que hay que hablar con Dios? Perdón, hablando durito, durito. Amén, pastora, usted sí está al día. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me salí y le dije, déjeme hablar
o mi abogado. Entré y le digo, usted es la persona que no se pone de acuerdo con mi abogado. Cuando usted se ponga de acuerdo me llama, no me haga pasar tiempo. Y me salí. Es que mi abogado estaba ahí, estaba oyendo. Entonces yo decía, espere, déjeme ver qué pasa o algo. Es porque le estaba poniendo en segundo lugar. Y a nuestro Dios tenemos que poner en primer lugar, hermanos. Hoy a Dios le hemos puesto en segundo o tercer lugar y no es así. Siempre Dios tiene que estar en primer lugar, para todo y en todo. Y me salí. Le leí la parábola de la viuda. ¿Sí saben ese? Sí, muy bien, ustedes están al día también, ya. Le leí esa parábola, gracias, y me salí. A la otra semana me llama, señor Clavijo, venga a mi oficina. Me fui. Sí, doctor, tenga su chequecito. $40,000. Ese es mi papá. Ese es su papá. Ese es nuestro papá. Él no nos deja en vergüenza, hermanos. Él está pendiente de sus hijos. Pero si nosotros estamos con Él, si es que nosotros no le dejamos a Él. Hermanos, la palabra de Dios es muy hermosa, muy linda. ¿Tengo tiempo, pastor? Es que yo, como les digo, yo sé nomás pasarme. A ver, vamos a ver la palabra, con esto acabo. Hermanos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que llegar a las personas? Todos decimos, ya está muerto y se acabó, y es mentira. Dice que para Dios estamos dormidos. Y tenemos un gran ejemplo en Lucas 16:19. Ahí hablamos sobre el rico y el Lázaro. Ustedes sí saben, ¿no es cierto? Que pongamos así, se murió el pobre y se murió el rico. ¿A dónde se fue el pobre? ¿Al infierno? No, hermanito, ¿sabe? No sé qué Biblia tiene usted, oiga. Pero la mía dice que el pobre se fue al cielo, Lázaro, y el rico se fue al Hades. Pero vaya viendo que ahí el rico que estaba en ese lugar de tormento le ve a Lázaro, Lázaro felizote arriba. ¿Y qué le dice? Padre Abraham le pide de favor, ¿no es cierto? Le pide de favor que le moje la punta del dedo. Imagínense cómo será. Una vez me fui a trabajar en Riobamba, en el cemento Chimborazo. Y a mis trabajadores les decían, ven, así es el infierno. Les dice ver el horno donde quemaban todo eso. Y mucho más tiene que ser el infierno. Si aquí es así, ¿cómo será allá? Entonces, ¿qué pasó con este hombre rico? Estaba, dice, en un lugar de tormento. ¿Y cuánto le rogaba que por lo menos le mojaran la punta del dedo? ¿Y qué dijo el padre Abraham? No hay tal. En la tierra tienes profetas. ¿Por qué no has escuchado? Bueno, ustedes saben la leyenda, todo eso. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a la gente. Eso es lo que hacen. No es que les vamos a hacer tener miedo, no. Sino decir lo que dice la palabra.
Si la palabra dice así, así tiene que ser. Porque si no fuera así, en la palabra no estuviera escrito. ¿No es cierto? Yo creo que Dios hubiese puesto de otra forma, pero tiene que ser así. Y por eso está escrito. Entonces, hermanos, nosotros, a nuestros vecinos, Dios mismo nos pone a las personas necesitadas de su palabra. Dios mismo. Es como que Dios nos presentara a esas personas necesitadas. Pero muchas veces nosotros somos egoístas en las cosas de Dios. Es que como que no les queremos decir. Nos conformamos con que yo sea salvo. No. Dios nos ha llamado para salvar al mundo, hermanos. Por eso, ¿qué dijo Jesús a los apóstoles? Que vayan por todo el mundo. Ahora nosotros, bueno, unos podemos viajar, otros no podemos viajar, pero ahí tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestra familia, tenemos, qué lindo sería, ¿no?, que en nuestra iglesia, como antes salíamos al parque ahí a predicar la palabra, salíamos con la batería, con todo, era algo hermoso. Por eso les digo que, cómo no quisiera regresar a esos tiempos donde nosotros salíamos a las calles a predicar la palabra. Salía a la iglesia, mis hermanos. Y ahí estábamos. Llueva o no llueva. ¿Qué comías? Chulpichochos. Eso comías. Ese era nuestro almuerzo. Hasta llegar a la casa. Entonces, mis queridos hermanos, ¿y qué le dice el Señor que estaba en ese lugar de tormento? Dice, tengo 5 hermanos. ¿Cuántas personas tenemos en nuestro barrio nomás? Tenemos algunas personas. ¿Hemos hablado? ¿Ya hemos hablado? ¿Ya hemos evangelizado, hermanos? No. ¿Mandé? Por eso dice la palabra, escuchen o no escuchen. Es verdad, hermanos, no hay que insistirles, no es que hay que estar ahí mismo, no. Para eso nuestras rodillas, para ponernos de rodillas y decir, Señor, por favor, voy a regresar de nuevo a esas personas. ¿Y sabe qué pasa? Esas personas están ya con su corazón preparado. Así es que no digamos, no quieren. Con Dios nada es imposible, nada es imposible. ¿Cómo éramos nosotros? Igualitos, ni más ni menos. Vagos, vayan a trabajar, así les tratábamos. Bueno, qué bueno que ustedes no sabían tratar así, pero a lo mejor yo sí. Pero no era tan dañado yo, hermanitos. Pero así nos dicen, vagos vayan a trabajar. Nosotros tenemos que hacer. Pero un cristiano no es vago. Porque un cristiano, ¿qué tiene que hacer? Ponerse de rodillas. Un cristiano tiene que estar en ayuno, en oración, en vigilias, en la palabra. Y no somos vagos. Si es que a veces tenemos miedo, o a veces tenemos vacancia de llegar a aquellas personas necesitadas. Pero para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha capacitado. Yo le doy gracias a la iglesia, su presencia. ¿Por qué? Porque hemos capacitado aquí.
y los pastores han hecho todo un esfuerzo con el fin de capacitarnos. Y yo como ese tiempo estudiaba y desde que era maestro, un día le digo, pastor Ermita, me había calificado con 9. Le digo, pastor Ermita, yo tengo 9.5. Hermano Jaimito, por la misericordia de Dios, tiene 9. Éramos, ¿sabe cuántos estudiantes éramos? 360 estudiantes. Eso éramos antes. Y estudiábamos en el Andino, ¿no? Sí, en el Andino estudiábamos. Pero aquí también, un día el pastor estaba dando sobre la misericordia. Y a las 8 de la mañana entrábamos a clase. Y afuera llovía y unos hermanitos atrasados como siempre. Atrasados. Y golpeaban la puerta y el pastor, no. Le digo, pastor, ¿cuál es el tema? Dice hermano Jaimito sobre la misericordia. Pastor, tenga la misericordia de los hermanos. Vaya, hermano Jaimito, abre. A mí mismo me manda a abrir. Gracias, yo le doy gracias a Dios que aquí nos han preparado. Y Dios nos ha preparado. Por eso, hermanos, que nosotros no tenemos que tener miedo ni vergüenza. Una vez vine de Machala en bus y venía una señorita ahí. Muchas personas, ¿qué hacemos? Nos sentamos para venir durmiendo ahí. Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdeme. Deme palabras para conversar con la chica. ¿Saben qué pasó? Esta chica había sido más estudiada que yo. Bien estudiada en unos institutos bíblicos. ¿Y sabe qué me dijo? Dijo, créase que yo he pasado muchos cursos, pero no sé ni he aprendido como usted me va enseñando. ¿Quién habló? El Espíritu Santo de Dios. Él habló. Imagínense esta chica bien estudiada y ella dijo, yo he pasado muchos estudios, pero no he aprendido lo que usted me va enseñando. Entonces por eso digo, hermanos, Dios da oportunidades, le presenta a una persona, 2 personas o un grupo de personas que allá tenemos que estar. Amén, hermanos. Amén. Bueno, sean ustedes despiertos. Entonces, mis queridos hermanos, esa ha sido la vida cristiana mía. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias al Espíritu Santo de Dios, que donde Él me ha llevado, ahí he estado. Como le digo en el oriente, cuando justo pasé en la gabarra y la gabarra se daña, ya ha pasado al otro lado. Y como el carro estaba al otro lado, dice, señores, ahí está la, ¿cómo es? La canoa es, ¿cómo llaman eso? Bueno, la canoa ya, ahí está. Hermanos, yo sabía ver cómo se daba la vuelta, toreaba los árboles, todo eso. Y una vez cerré los ojos y me lancé. Cuando al otro lado decían, Aquito. Ahí abrí los ojos. Pero eso es el servicio a Dios, hermanos. Así es que, hermanos, todos los que están aquí, les animo. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Dios. Es lo más hermoso servirle a Dios. Ya hemos servido al diablo. ¿Y qué nos ha dado el diablo? Nada. Problemas, deudas y todo. Pero con Dios es otra cosa, mis hermanos.
Con Dios tenemos todo. Y lo que le servimos a Dios, Dios, ¿qué hace? Nos paga. Hay personas que dicen, pero no, ¿cómo le va a servir a Dios? Pero si no, como que dijeran, Él no tiene plata. Si Dios es el dueño del oro y de todo lo que hay. ¿Qué hace Dios? Si yo le estoy sirviendo a Dios, pone alguna persona en el corazón de esa persona que nos dé el trabajo. Y a través de eso ya tenemos el dinero. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos servido a Dios. Pero a veces más nos dedicamos al trabajo secular y le dejamos a un lado el trabajo de Dios. Como les dije en delante, mis queridos hermanos, pongámosle a Dios en primer lugar, porque Él se merece. Él es todo para nosotros. Amén, hermanos. Amén. Bueno, mis hermanitos, más ha sido mis testimonios que la palabra. Les debo algún rato. Yo sé que los pastores me van a dar algún ratito, alguna otra oportunidad. Ahí sí vamos a ir a la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios nos pone en el corazón. Y como les dije desde un principio, pero no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Tenemos que ir a donde Dios nos llame. Ustedes jóvenes tienen largo tiempo para servir al Señor. Pero siempre, jóvenes, siempre como nos han enseñado aquí en la iglesia, si son parejita, casados, bien, vamos a consejería. Si es que son amiguitos nomás así, no todavía, hermanitos, no. Pueden irse 2 varoncitos o pueden irse 2 mujercitas. ¿Para qué? Para que aquellas personas donde ustedes lleguen, les respeten a ustedes. Si no, no van a creer, van a decir, ya salen de aquí y por dónde irán. Entonces, por eso Dios dijo, irán de 2 en 2. ¿Y sabe para qué es de 2 en 2? Para que mientras el uno está compartiendo la palabra, la otra persona le está apoyando en oración. No está solamente oyendo, no, sino apoyando en oración. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, muchas gracias por la atención y todo eso. Como les digo, les debo la palabra, ¿sí? Pero también, hermanos, creo que vale el testimonio lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que Dios se ha manifestado, como les digo, en distintas provincias. No les digo las otras porque nos vamos a amanecer. Yo creo que al pastor le decir en una vigilia. ¿Sí? Hermanos, pongámonos de pie, ¿sí? Y vamos a estar en oración por aquellas personas que han venido por primera vez.